Yo lo veo perfecto. Pues muy bien, de eso se trata. ¿Eso de CT veterinaria qué es? Es donde compramos nosotros en el Hospital Veterinario de León y vosotros en la Arroz Codina las bolsas de sangre. Porque se venden. Es decir, no hay que, bueno, ya lo diré durante la charla, ¿no? La vieja costumbre esa que tenemos de pillar a un perro, sacarle sangre y ponérselo a otro, pues está un poquito obsoleto, a la parte peligroso. Pues yo me quedé allí. Dice cuando... Bueno, buenas tardes a todos los asistentes a la videoconferencia que va a impartir la profesora María José Cano Rábano, que es profesora titular de Patología General y Médica de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León. La profesora Cano estudió en Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid. Allí se licenció en veterinaria. Además comenzó a hacer, concretamente gracias a una beca, su tesis doctoral en el Hospital La Princesa, creo que era, o 12 de octubre, no me acuerdo bien, uno de ellos. Y allí estuvo trabajando con animales de laboratorio y concretamente también trabajando con los médicos, colaborando para sacar investigaciones de proyectos allí vigentes en entonces. También estuvo en los Estados Unidos, concretamente en la Universidad de California, de Davis, obteniendo un título de animales de experimentación a nivel internacional. La profesora Cano también estuvo como profesora ayudante en el Departamento de Patología Animal de la Universidad de Santiago y después optó a una plaza de profesora titular en la Universidad de León, Patología General y Médica. Colabora en el Hospital Clínico de la Facultad de Veterinaria y desde su comienzo está allí prestando sus trabajos, sus labores, y se ha dedicado fundamentalmente a los temas de oncología, así como hematología y bioquímica clínica. Hoy va a presentar un trabajo de grupos sanguíneos y transfusiones en el perro y el gato, y espero que les sirva a todos los oyentes para su tarea profesional y su tarea día a día en las clínicas veterinarias y en los hospitales. Pues María, no interrumpo más y yo ya dejo el paso a la profesora para que nos enseñe sus conocimientos de este tema de grupos sanguíneos y transfusiones. Muchas gracias, María. Muchas gracias, profesor Benedito. Muchas gracias, profesor Benedito. Yo voy a enseñar poco. Es decir, todo lo que yo voy a decir está en los escritos, en los libros y tal. Yo lo que intento es transmitiros bastante parte de mi experiencia personal, de lo que yo he vivido, de cómo lo he tenido que ir aprendiendo muchas veces al margen de lo que ponen los libros. Entonces todos nos hemos pegado algún batacazo, hemos tenido nuestros miedos, los hemos solventado, etc. Lo que me preguntaba antes el profesor Benedito respecto a esta dirección que os pongo aquí, la de CTV Veterinaria, que es el Centro de Transfusión Veterinaria, es el sitio al que nosotros en el Hospital Veterinario de la Universidad de León le compramos las bolsas de sangre y le compramos los plasmas congelados. Sé perfectamente que también la Arroz Codina, el Hospital de Lugo, son clientes de él, es decir, el procedimiento o el protocolo que utilizamos es básicamente el mismo. Hasta hace unos años todos sabíamos que lo fácil o a lo que íbamos todos, y todavía hay muchos compañeros que lo hacen, es a la hora de necesitar una transfusión, pues se cogía un perro X y se sacaba sangre, se le ponía al otro y a correr. Pero hoy las cosas han cambiado más además, porque yo no soy una clínica que tenga una clínica, la cual viva de ella. Es decir, yo soy profesor de la universidad
y mi obligación, entiendo, como docente, es dar los protocolos correctos. Te lo digo siempre a los alumnos. Luego haréis lo que os dé la gana o lo que vuestro empleador os deje, pero la parte correcta, el protocolo correcto, mi obligación es que lo conozcáis. Entonces, bueno, vamos a ver un poquitín. De teoría me meto en nada, pero lo poco que toco de teoría os pongo además unos resúmenes que creo que os va a venir bastante bien. En cuanto a qué se puede transfundir, pues se puede transfundir muchas cosas. Sangre entera, concentrado de glóbulos rojos, plasma fresco, plasma rico en plaquetas, plasma puro en plaquetas, concentrado de plaquetas. El plasma rico en plaquetas es lo que está de moda, lo de supermoda, porque es lo que se utiliza para las arrugas y tal. Entonces, esto cuando hablo con los alumnos siempre bromeo y digo, bueno, una vez ya os diga cómo se hace el plasma rico en plaquetas, si os va mal de veterinaria, pues nada, ponéis un negociete de hacer plasma rico en plaquetas y os forráis. Y es que es verdad, o sea, están pagando, es lo que se utiliza en los caballos para la recuperación de lesiones traumáticas, etcétera, lo están cobrando a millonada y básicamente es una estupidez, como cualquier técnica. Y los dos anticoagulantes que se utilizan, o el anticoagulante básico que se utiliza es el CPD, citrato fosfato dextrosa, o bien con adenina o bien sin adenina. En cualquier caso, esto en el protocolo de ahora nos viene resuelto, porque la sangre que compramos, o la sangre, vamos a ver, que no es sangre como tal, lo que normalmente compramos es concentrado de glóbulos rojos. Ya viene con el anticoagulante, entonces no nos lo tenemos que plantear. Si tenéis bolsas vacías, que también pasa mucho, si tiene una bolsa vacía, se recurre al perro, pues al propio o a alguno y se saca sangre y esa bolsa pues se le pone al otro. Pues solo os digo eso, que no lo saquéis ni con heparina ni con esta, porque todo lo que le saquéis al donante se lo vais a meter al receptor y eso que lo tenéis que tener en cuenta. Entonces, si sacáis sangre con esta y le ponéis sangre a un animal con esta, vais a quedar el calcio de ese animal, con lo cual vais a tener una hipocalcemia del 7. Entonces, cuidadito con los anticoagulantes que cambian. Bien, ya os digo que nosotros compramos al Centro de Transfusión Veterinaria y de su página web, que ya os puse ahí la dirección, en la parte de descargas, me parece, sí, hay una serie de gráficos o de chuletas, por así decirlo, y a mí esta me parece súper útil. Es decir, yo tengo, vale, yo no la tengo bajada, yo la tengo en cartón plastificado porque a mí me las dio Luis. Y para mí está muy bien porque es una chuleta muy buena. Es decir, yo recomendaría que las tuvieseis puestas así en la pared porque la verdad es que viene muy bien. Es decir, bien, ¿cuándo me tengo que plantear hacer una transfusión en un perro o cuando me tengo que plantear hacerla en un gato? Pues simplemente lo pone. En perro con hematocritos por debajo de 20 y con hemoglobina por debajo de 7 gramos. Y en gato por debajo de 15 hematocritos y por debajo de 5. ¿Qué le voy a poner? Pues sangre fresca, sangre entera, concentrado de matías, plasma fresco congelado, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que oferta, por así decirlo. No estoy haciéndole propaganda, quiero decir, o sea, a mí me da igual que se lo compréis a este o creo que hay otra empresa también a nivel nacional, creo que hay dos en todo el país, pero de la otra no puedo dar ninguna referencia porque no he trabajado nunca con ellos. Pero bueno, voy al gráfico. La caducidad también nos da igual porque nos lo pone la bolsa. Lo que tiene el anticoagulante que utiliza también nos da igual porque viene en la bolsa. Y a qué temperatura tengo que guardarlo, sí me importa, porque cuando me llega a mí la bolsa, tengo que saber a cuánto lo puedo guardar. Entonces, a lo que vamos y lo que más me interesa serían las dos columnas estas del medio, donde pone perro, donde pone gato, y donde pone, dependiendo del producto que voy a utilizar, qué dosis le tengo que poner, máximo, mínimo, a qué velocidad, etcétera, etcétera. Con lo cual, es una muy buena chuleta, ya os digo, para tenerla siempre ahí presente. No sé si, vamos, creo que la grabación, la charla se está grabando.
y tendréis acceso a ella. Yo no tengo ningún inconveniente en mandaros la presentación a quien me la pida a mi correo, o sea, maria.canonilon.es sin acentos y con minúsculas. Pero vamos, que te os vuelvo a decir, esto está bajado de la página web de este centro, con lo cual tenéis acceso total y absoluto. Bien, los grupos sanguíneos sabemos que son antígenos de superficie que están en los glóbulos rojos, que son específicos de especie, que los anticuerpos son, perdón, los aloanticuerpos son anticuerpos que están dirigidos contra antígenos que están presentes en otros individuos de la misma especie, y que los aloanticuerpos naturales son los que están ya en el organismo del animal y se han formado a través de sustancias o por sustancias muy normales de uso. Lo importante es que en el gato hay 3 grupos sanguíneos, pongo 4 porque últimamente se está barajando el MIC y bueno, parece ser que sí, que hay bastantes estudios en que hay un 4º grupo aparte del A, del B y del AB, está el MIC. En perros hay 12, en vacas hay 11, en cerdos 16, caballo 34. Que yo sepa, yo con compañeros de grandes trabajo muy poco, pero bueno, algo trabajo, algo contacto, sobre todo con vaca y algo menos con caballo, con cerdo nada. En grandes no se andan con miramientos, es decir, ahí sí que cogen un animal, transfunden en directa incluso y no se plantean absolutamente nada más. Bien, la clasificación de los grupos sanguíneos es X, es decir, hay una nomenclatura internacional a través de una asociación internacional también, y a lo que vamos es que se llaman DEAs. Y dividen el DA1, por así decirlo, lo subdividen en 3, DA 1.1, 1.2, 1.3. Se dividen, o se diferencian, más que se dividen, en la fortaleza antigénica, es decir, los más fuertes antigénicamente son el DA 1.1 y el DA 7. ¿Vale? Luego veremos que no se tipa la sangre, cuando se vende una sangre no se tipa contra todo, se tipa solamente contra el DA 1.1, que es el más fuerte antigénicamente. Pero no nos podemos olvidar del DA 7, ¿vale? Entonces, como donante universal, pues sería el DA 1.1 negativo, el receptor universal no existiría, el donante universal, por así decirlo, es el galgo, porque tiene de base un hematocito bastante más alto que el resto de los animales, con lo cual es un animal que puede ceder sangre con mucha facilidad. Y en cuanto a los felinos, son 3, ya os lo he dicho, el A, el B y el AB. El A va a ser casi todos los animales que hay en España son A. Alguno ha venido al hospital que es B, pero vamos, en plan anecdótico. Creo que hemos tenido uno en los últimos, no sé qué deciros, en el último año, una cosa así. Y el AB es muy raro. ¿Vale? Y luego está el MIR, que es el que ahora se está estudiando. El tema de los gatos es más peleagudo, porque los gatos sí se considera que tienen anticuerpos naturales, con lo cual se considera que es como si hubiesen tenido ya la primera reacción y tendría que tener una reacción según se pone la sangre. Se juega con la estadística de que casi todos son A, con lo cual si tengo un gato A, le saco sangre a otro gato, que casi con toda probabilidad va a ser A, pues bueno, pues no voy a tener problema. Pero ya os digo que el otro día vino un B y hubo que buscar sangre B de gato. Y si no llegamos a tener el centro este, que me da igual que sea este que sea otro, si no tienes un sitio donde puedas llamar y decir, oye, necesito sangre B de gato, pues hubiésemos tenido pues un problema gordo. Porque hubiese habido reacción hemolítica sí o sí. Y el receptor universal sería el AB. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué consideramos para tener un animal o considerar un animal canino, un perro ideal como donante? Y que consideraríamos para tener un gato.
Bueno, pues lo normal, o sea, que tenga que tener buen carácter, si es no cooperante, que sedarlo, y vuelvo a decir, si un animal está sedado y le sacamos sangre, lo que le hemos puesto de sedación o de anestesia, queda en la sangre y se le va a poner al receptor, con lo cual, pues vaya gracia. Tiene que estar clínicamente sano, hay que evaluar una serie de enfermedades antes de la donación, descartar en caso de presencia de mordiscos, enfermedad, diarrea, fiebre, etcétera, animales que no estén medicados. Se prefiere que sean nulíparas para evitar, en el caso de perras, evitar que existan anticuerpos. Se prefieren razas grandes, por lo menos medianas, de 28 kilos en adelante está bien. Con venas accesibles, eh, que no haya recibido transfusión previa, es decir, que esté virgen en ese sentido, que no sea muy joven, que no sea muy viejo, es decir, de joven adulto a adulto joven, y con un hematocrito alto. Entonces, la raza ideal es el galgo. En cuanto al donante felino, prácticamente lo mismo, solo que el peso baja un poco, es decir, son 4,5 kilos el ideal, o como mínimo. Mejor machos por el tema de los partos de las gatas, un hematocrito alto y que no estén preñadas. No se puede excluir en el resto de las gatas que no hayan tenido partos anteriores, porque como muchas veces se marchan, pues tampoco sabes. Bueno, en cualquier caso, el donante ideal como raza sería el gato de Himalaya. Nosotros hicimos un TFG y un TCM. Ya os digo, nosotros compramos las sangres a golpe de teléfono, pero hay veces que te pilla con el pie cambiado. Te pilla un fin de semana o se te ha agotado porque no tienes tampoco mucha reserva, etcétera. Entonces vimos la necesidad de tener una serie de donantes de mano, chequeados y conocidos para poderles llamar en algún momento un sábado a las 2 de la mañana y decirle, oye, por favor, tráete al perro que necesitamos sacar una bolsa. Y eso fue un TCC y eso fue un TCM de la misma persona. Es decir, se hizo con perros y se hizo con gatos. Y tenemos una pequeña colonia, todos son galgos, todos son conocidos, todos son vamos a decir, amigos, son gente muy amiga, que no le importa que le llames una noche a altas horas de la madrugada para pedirle, no ha habido que hacerlo nunca, ciertamente. Pero bueno, fue un objeto de un TCG y de un TCM el conseguir las dos colonias de perro y de gato de animales conocidos a los que puedes recurrir en caso de necesidad. Se les chequeó todas las enfermedades parasitarias infecciosas previas, etcétera, y bueno, los tenemos ahí y los tenemos localizados y no habría ningún problema en un momento dado de necesidad tirar de ellos. Me para atrás, vale. Yo lo mínimo que pediría, o sea, si no queréis gastar, porque claro, todo lleva un dinero unido, es decir, toda prueba que hagáis necesitáis pagarla y toda sangre que pongáis necesitáis comprarla, ¿vale? La vais a cobrar al dueño, de acuerdo. Pero yo diría como mínimo, si decidís que no vais a gastar, no sé tampoco cómo son vuestros clientes, no sé qué nivel económico tienen, no sé qué disponibilidad tienen, no sé qué grado de implicación tienen con la mascota. Pero lo mínimo que os diría es que hicieseis una aglutinación en porta. Esto no cuesta nada, no cuesta dinero, simplemente es coger una gota del donante, de sangre del donante, una gota de sangre del receptor, juntarlas en un porta, moverlo un poquito y dejar resbalar la sangre por el porta a ver si se produce aglutinación. Obviamente, si os encontráis esta imagen que estáis viendo en la pantalla, esas sangres no son compatibles, entonces no las pongáis porque vais a tener un problema del 7. Lo ideal sería que aunque esto no ocurriese y hubiese todo perfecto y no hubiese ningún tipo de aglutinación, etcétera, no os fiéis. Es decir, esto vale, no hay aglutinación macroscópica, pero
no es excluyente que no la haya microscópica. Es decir, esto llevaroslo al microscopio y echarle un vistazo a ver si hay aglutinación microscópica. Si hay aglutinación microscópica, el mismo concepto. Es decir, no juntéis esas sangres porque vais a tener un problema. Eso sería, vamos a decir, lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. Y ya os digo que no cuesta nada. El super ideal, hacerlo a 37, hacerlo a 4 grados y hacerlo a temperatura ambiente. Y nos quitábamos la posibilidad de la existencia de crioaglutininas, de aglutininas calientes, y vemos qué pasa a temperatura ambiente, que es la temperatura a la que teóricamente vais a transfundir. Esto para mí sería lo mínimo de lo mínimo, que no son pruebas cruzadas. Esto es una aglutinación en porta, que sería lo mínimo. Bien. La técnica de cruzamiento en porta, esto también de comercial. Quiero decir, yo os voy a poner aquí cómo se hace a pedal, por así decirlo, de forma casera, pero esto pasa lo mismo. O sea, hay una casa comercial, también lo vende el Centro de Transfusión Veterinario, también lo vende Eurovet, que hay un kit en el que simplemente pones la gota y de sangre y ya te cuenta el resultado. Pero bueno, si no queréis tampoco gastaros en pruebas, a pedal también se puede hacer, como todo en esta vida. Antes se hacía el hematocrito a pedal y no pasaba nada. Bien, entonces os pongo aquí un poco la técnica. Al fin y al cabo es tener las dos sangres, la del receptor y la del donante, se centrifugan las dos y obtenéis de las dos sangres tanto plasma como glóbulos rojos. Entonces tendréis, y los separáis, tendríais plasma del donante, glóbulos rojos del donante, plasma del receptor y glóbulos rojos del receptor. Y consiste en ir juntando estas cosas a ver qué pasa. Entonces se cogerían 4 portas, los marcaríais con lo que os pongo aquí, es una D para donante. El siguiente sería lo que se llama el cruzamiento primario, que ahora en la siguiente diapositiva os digo cómo va. Los otros dos serían el cruzamiento secundario y el receptor. Y en cada una de ellas juntáis, es decir, en la del donante juntaríais, es decir, reconstituiríais la sangre del donante, volviendo a juntar glóbulos rojos del donante con plasma del donante. Lo mismo en la de la R, es decir, en la del receptor. Volvéis a mezclar glóbulos rojos del receptor con el plasma del receptor. Necesitamos un cero, necesitamos una línea base para saber por dónde andamos. Y luego los dos cruzamientos, tanto el primario como el secundario, sería el primario, glóbulos rojos del donante con plasma del receptor, y el secundario, que sería glóbulos rojos del receptor con plasma del donante. ¿Vale? Teóricamente, vamos a la siguiente diapositiva, teóricamente, es exactamente lo mismo que os acabo de decir, donante receptor, plasma hematíes, hematíes plasma, juntamos lo que hemos dicho, cruzamiento primario, cruzamiento secundario, se me ha olvidado cambiar aquí la S, ¿vale? En la parte de abajo. Vale, esto puede parecer una locura, porque puedes decirme, oye, si juntas otra vez los rojos del donante y el plasma del donante y vuelves a juntar otra vez el plasma del receptor con los glóbulos rojos del receptor, ahí no puede haber ningún problema. Sí que puede haberlo. Puede haberlo por dos motivos. Uno, por error de procedimiento. Siempre puede haber un error de procedimiento. Serían la primera y la cuarta, es decir, dos errores de procedimiento. Y en el caso de que, en el caso del donante, si hubiese aglutinación, podría estar enmascarando una anemia hemolítica inmunomedular subclínica, con lo cual esa sangre no vale para transfundir, ¿de acuerdo? Y en el caso de que el receptor nos dé positivo, es decir, se produzca aglutinación, en caso de que dé negativo no pasa nada, ¿eh? O sea, es lo que tiene que ser y es lo que dejaría que se pudiesen transfundir las sangres.
estamos hablando de que sean positivos, de que aparezca aglutinación. En el caso de que sea a nivel del receptor, también puede haber un error de procedimiento o puede haber enmascarado un problema de autoaglutinación del paciente, con lo cual esa sangre tampoco va. Los dos problemáticos, los dos más, no quiero decir importantes, pero vamos a decir la base, serían el cruzamiento mayor o cruzamiento primario. Si ese nos da positivo, obviamente tampoco se puede utilizar la sangre, si da negativo sí. Y si el cruzamiento que nos da positivo es el secundario, no el primario nos va bien, pero el secundario sí. Si hay una reacción muy fuerte, vamos a descartar la sangre, ni siquiera lavando los glóbulos rojos. Es decir, hay gente que dice, bueno, vale, pues yo ahora cojo, separo, vuelvo a centrifugar, separo los glóbulos rojos, suelo fisiológico, vuelvo a centrifugar y así 3, 4, 5 veces hasta que queden lavados los glóbulos rojos y ya me valen esos glóbulos rojos. No, no valen, no valen. Si la reacción es débil, vale, entonces ahí sí se podrían transfundir solo los glóbulos rojos del donante sin plasma. Y si la reacción es muy débil, pues intentamos que la cantidad de plasma que se transfunde, o sea, que va con esos glóbulos rojos, sea la mínima. Es decir, no tendríamos que ser tan exquisitos, por así decirlo, en la centrifugación, en la separación. Vale. Esto también está sacado de la misma página que os digo y es un poco el resumen. Lo que pasa es que para entender esto hay que sentarse con un papel. Pero bueno, cuando ya lo has entendido, todas las siglas y todos los nombres y todas las cruces y todos los colores, es bastante didáctico, es decir, se entiende bastante bien. Hay una primera transfusión, hay una segunda transfusión, perdón, y hay un caso de tercera transfusión, partiendo de donante positivo, receptor positivo, donante negativo, receptor positivo y así sucesivamente. Entonces, bueno, más o menos va poniendo cómo van a ser las reacciones según los tipos de sangre positivos o negativos que vayamos poniendo. Pero ya os digo, esto hay que sentarse, no es tan visual como lo otro, pero una vez desgranado todo el tema, es bastante aclaratorio. Bien, esto ocurre lo mismo, es decir, ¿cuánto puedo sacar de cada perro? ¿Cuánto le tengo que poner al donante? ¿Cuánto necesita? Etcétera. Bueno, pues eso hay fórmulas, pero también hay tablas. Entonces, bueno, yo propongo por poner algo, pero eso también viene dado. Es decir, donación en perros, aproximadamente entre el 15 y el 20% del volumen de sangre estimado, que viene a ser como fórmula de 0,08 a 0,09 por el peso vivo en kilos. Es decir, esta sería la cantidad que podría donar. Una donación estándar viene a ser de 450 mililitros. Las bolsas suelen ser de 450 mililitros, aunque las hay más pequeñas, los hay de 250 también. El tema de qué pasa con una bolsa que se queda a medias, porque no todos los animales les vas a poner 450 mililitros, a lo mejor necesita 200. ¿Qué haces con el resto? Bueno, pues eso lo tocaré más adelante. ¿Y cada cuánto tiempo? Pues puede donar cada 2 o 3 semanas, ¿vale? Entre medias, pues le tienes que dar bien de comer, suplementación oral con hierro, etc. Los gatos también responden también a una fórmula que al final queda entre 0,055 y 0,065 del peso vivo. La donación máxima es de 50 a 75 mililitros. La frecuencia cada 3-4 semanas, es decir, plantearlos así como recordatorio una vez al mes. Pero si corre mucha prisa, pues se puede hacer cada 15 días, pero claro, ese gato queda ya bastante tocado. Y en el caso de los gatos, sí conviene reemplazar el volumen que se saca con suelo, ¿vale? ¿Y qué necesitamos transfundir según el caso? Bueno, pues en casos de anemia, o bien sangre entera, estamos hablando de anemias, pero estamos hablando de caída de glóbulos rojos, no de blancos ni de plaquetas. Con lo cual, sabemos que la anemia puede ser de muchos tipos.
pues no siempre baja todo. Hay veces que bajan solo los rojos. Si un animal solamente tiene carencia de glóbulos rojos, no tienes por qué ponerle sangre entera. O sea, no tienes que meterle a mayores más blancos y más plaquetas si los tiene bien. Entonces, lo suyo sería transfundir un concentrado de glóbulos rojos, no sangre entera. Y el tema son de alteración plaquetaria, coagulopatía, etcétera, o bien plasma rico en plaquetas o sangre entera fresca. A ver, el tema de las plaquetas es es un lastre, vamos. Las plaquetas tienen una vida media de 6 horas, nada más. Entonces, o vives muy cerca del sitio donde se está extrayendo, en este caso sería Madrid, es decir, los que vivimos fuera de Madrid no nos podría llegar nunca a un concentrado de plaquetas en condiciones, o, y esto es lo que os recomiendo, os lo hacéis vosotros. Es decir, sacáis sangre, centrifugáis, hacéis un plasma rico en plaquetas, volvéis a centrifugar y a base de conseguirlos, quitando los sobrenadantes y los precipitados y conseguir las plaquetas que necesitéis. Es muy pesado porque, claro, hay que saber cuántas plaquetas le tienes que meter, con lo cual hay que contar plaquetas. Y o tenéis un contador celular bien o tenéis que contarlas a mano. Y yo que he contado muchas plaquetas a mano en mi vida, es una labor muy tediosa, más que rojos y que blancos. Bien, o en casos de que haya hipoproteinemia, etcétera, pues ¿para qué le vamos a meter? Yo de algunas cosas que pongo aquí después os comentaré que yo lo pongo porque lo pone en los sitios, pero yo no estoy de acuerdo o yo no lo hago. Si solamente le falta proteínas, no entiendo por qué hay que poner células, es decir, simplemente pondría plasma, no pondría sangre como tal, no le faltan rojos, no le faltan plaquetas, no le faltan blancos. Bien. Lo mismo de cuánto transfundir, a qué velocidad y en cuánto tiempo. Eso lo tenéis resuelto en el primer gráfico que os puse del Centro de Transfusión Veterinaria. También hay una fórmula, la podéis aplicar, etcétera. Pero yo creo que lo que más nos debe quedar en la cabeza es este cuadrito de aquí que dice que de sangre entera, si lo que vais a transfundir es sangre entera, 2 mililitros de sangre entera aumentan el hematocrito en 1%. No una unidad, un 1%. Y si lo que se transfunde son glóbulos rojos, 2 mililitros de glóbulos rojos del donante aumentan un 2% el hematocrito. ¿Vale? Entonces, sabiendo a cuánto lo quiero subir, sabré cuánta sangre o cuánto concentrado de glóbulos rojos necesito. Lo de la velocidad, etcétera, también lo pone en el gráfico, pero bueno, siempre da igual, los que gatos, primero a velocidad lenta, 10-25 mililitros los primeros 15 minutos y luego aumentar, bueno, como queráis. Pero el tema es, como principio, primero más lenta, estar viendo la reacción y después aumentar la velocidad. Tampoco a chorro, o sea, aumentar la velocidad un poco, aquí os lo pongo a qué velocidad. Otra cosa muy importante es que no puedes superar las 4 horas la transfusión. ¿Por qué? Porque se contamina. La sangre es un medio cultivo ideal. De hecho, la sangre crece de todo. Entonces, la sangre se contamina con una facilidad tremenda. Una transfusión que dure más de 4 horas, estáis provocando, estáis ayudando a que se contamine la sangre con bastante facilidad. ¿Vale? Las reacciones post-transfusionales. Sabemos que son de dos tipos, las inmunológicas y las no inmunológicas. Por ahí se dice que las inmunológicas no se pueden evitar y que las no inmunológicas sí se pueden evitar, que son culpa del veterinario o de quien la haga o de quien la practique. A ver, no estoy totalmente de acuerdo con eso. Dentro de las inmunológicas están las de incompatibilidad de los glóbulos rojos, obviamente eso se puede obviar si hacemos las cosas bien. Las de los blancos y de las plaquetas, que también nos tendría que dar algo de alteración, esa que vamos a ver en el microscopio cuando
hemos visto que se formaba aglutinación, si vamos al microscopio podemos ver también si hay aglutinación de blancos o de plaquetas, etc. Reacciones a las proteínas plasmáticas, ahí ya eso no podemos tenerlo previsto. Y una reacción anafiláctica sabéis cómo es. Todas ellas tienen una base inmunológica y las agudas pueden acabar en muerte del animal. Yo aquí os voy a decir una cosa. Yo normalmente cuando hago las transfusiones, primero procuro que sean en momentos que haya poca gente en el hospital. Es decir, para mí la hora ideal es ni la primera hora de la mañana ni la última tarde, esa es la hora de comer. La hora de comer suelo buscar una consulta que esté vacía y 2 o 3 personas, ponemos todo, lo preparamos, ponemos animal, nos sentamos en el suelo tranquilamente y esperamos que pase el tiempo que pase la transfusión, en el tiempo que tenemos programado, etc. A pesar de que nosotros hacemos de todo, pruebas cruzadas, hacemos grupo sanguíneo, compramos la sangre de A1.1 positivo, negativo, lo que corresponda, etcétera, etcétera. Hay algo que no os puedo decir qué es, que no lo sé, que no tiene ninguna base científica, simplemente es una impresión, y es cuando estamos ahí tranquilamente, está el animal sentado, con su pata estirada, poniendo la transfusión, y de repente se levanta y empieza a andar en la estación, es decir, se empieza a poner inquieto, empieza a hacer así, yo en ese momento corta, porque está pasando algo. Está pasando algo que no es normal, es decir, está habiendo una reacción que no la tengo prevista porque ya os digo que yo intento, y luego además os comentaré otra cosa que también hago a mayores, que tampoco está demasiado bien, pero por mi tranquilidad. Pero está pasando algo. Entonces, en ese momento, no lo he visto tampoco muchas veces, pero sí algunas veces. No sé cuál es la base científica. Yo, igual de inquieto que se pone un animal, me pongo yo. Y en ese momento corto la transfusión por donde vaya. Base científica, no lo sé. ¿Está habiendo una reacción inmunológica? Pues tampoco lo sé, porque normalmente la corto muy rápidamente, entonces tampoco da tiempo a que haya ni una anafilaxia, ni un choque anafiláctico, ni nada de esto, ¿no? Pero es algo que a mí no me gusta, es decir, nunca, jamás dejes un animal solo poniéndose una transfusión. Nunca. Tiene que haber por lo menos una persona, una, y que esté pendiente del animal. O sea, que no esté, vale, puede estar mirando un poco el móvil, digo el móvil porque todos sabemos cómo son los internos, etcétera, pero que tiene que estar pendiente del animal. O sea, no mirándole así por si acaso, pero tiene que estar pendiente del animal y de lo que pasa ahí. Y a un animal no se le puede dejar solo, ni metido en el box, ni metido en la jaula, ni nada de nada, porque siempre se puede comer la vía, siempre se puede sacar todo. Entonces, pues tiene que tener un control total. Y luego las no inmunológicas, pues cuando se calcula mal la dosis que le pones y provocas una hipervolemia, cuando se provoca una hemólisis no inmunológica, cuando hay una contaminación microbiana, cuando hay una hipocalcemia o una intoxicación por citrato, cuando no has calentado. El tema de calentar ahora hablaremos también un poco. Cuando no voy a decir calentado, vamos a decir atemperado la sangre lo suficiente, cuando hay una coagulopatía, embolias o trombosis. Normalmente las coagulopatías, embolias y trombosis van bastante unidas a microcoágulos, o sea, normalmente son sangres viejas que están rayando ya la fecha de caducidad. La fecha de caducidad viene en la bolsa. La han aumentado ahora a 45 días, según normas internacionales, pero claro, cuanto más vieja o más cerca está la fecha de caducidad de esos 45 días, cuando la sangre se metió en la bolsa, continúa el metabolismo de rojos, de blancos, de plaquetas, etcétera, etcétera. Con lo cual, todos los catabolitos siguieron yendo al sitio donde están, que es una bolsa, es un espacio reducido. Entonces, cuanto más cerca está de la fecha de caducidad, más vieja está, más contaminado, por así decirlo, está el medio. Y puede haber microcoágulos que tú no ves al ponerla, al atemperar la bolsa, la miras bien, etcétera, etcétera, pero esos microcoágulos no los puedes ver, con lo cual
aunque pongas, porque también no lo hace todo el mundo, no sé, hay que poner filtros, hay que poner sistemas con filtros, ¿no? Pero cosa que tampoco hace todo el mundo. Entonces, bueno, digamos que se salta una serie de cosas que se deberían hacer para impedir que se provocasen o que pasasen cosas que no deberían de pasar. Bien, y yo esto lo encontré, y es una cosa que quería hablar con vosotros, y que hablé un poco con el profesor Benito al principio, lo de que la primera transfusión es gratis. Bueno, esto es una cosa que yo encontré por ahí, que se llamaba Transfusión Medicina Mixed, True or Not True. Lo escribió un señor que se llama, me pongo las ojos que si no lo veo, Kenichiro Yagi. Bueno, y viene de un blog que escribe este señor, que os lo pongo aquí por si queréis tener acceso a él. Este señor es un señor que escribe muchísimo sobre transfusión veterinaria, es técnico de hematología veterinaria y está muy especializado en transfusión. Os pongo aquí el link donde lo encontré. Y, a ver, esto es un resumen del artículo, es decir, el artículo debe tener como 5 hojas y viene la primera cosa y luego lo que es la verdad, pero también en otro trozo así. Yo simplemente lo he resumido porque son cosas que normalmente tenemos todos en la cabeza, repetimos mucho y este señor nos dice que no es verdad, que son mitos. A pesar de lo cual, yo algunas de las cosas les voy a decir, yo las sigo haciendo. A ver, lo de que la primera transfusión es gratis. No es gratis. No es gratis por lo siguiente. Vale que la primera transfusión el animal no tiene anticuerpos. Entonces, cuando le pones la primera transfusión es cuando hace los anticuerpos. Hemos estado hablando del DA 1.1, ¿vale? Es el más fuerte antigénicamente, pero os he dicho que el DA 7 también es muy fuerte antigénicamente, pero no se tipa contra el DA7. ¿Por qué? Pues porque saldría la bolsa de sangre a millón, es decir, se tipa contra el 1.1 más contra una batería de enfermedades parasitarias infecciosas, pero no contra el contra el DA7. ¿Qué puede ocurrir? Que el 1.1 sí sea compatible, pero el DA7 no. Entonces, sí se han formado anticuerpos, vale, era compatible lo que quieras, pero en cuanto al DA, pero tiene los anticuerpos del 7. La siguiente, a lo mejor el problema le tienes no en el DA 1.1 y vas tú todo contento y dices, bueno, yo sé qué grupo sanguíneo tiene el perro, he comprado sangre de ese mismo grupo sanguíneo, no tengo que tener problemas. Pero en la primera, como le pusiste un 7 que no correspondía, se creó los anticuerpos y a pesar de que en la segunda todo va estupendo teóricamente sobre el papel, tienes los anticuerpos del DA7 y tienes el problema, que también es muy fuerte antigénicamente. Eso es un riesgo que hay que correr. O sea, no hay forma, no conozco a nadie que tipe contra los dos DAs, ¿vale? Contra el 1.1 y contra el 7. El DA 1.1 negativo o el DA 1 negativo es lo que te estaba diciendo, es la sangre universal, que yo os lo he puesto también en el es lo que consideramos todos. Y vuelve a ocurrir lo del DA7, es decir, el DA7 es muy fuerte antigénicamente y puede ocurrir que no sean compatibles. Entonces, según estas dos cosas, la solución sería tipar contra las dos cosas. Pero eso ya supone muchísimo dinero. Es decir, una bolsa de sangre en este momento me parece que sale entre 80 y 90 euros a nosotros, a los veterinarios, cuando la compramos a un proveedor. Tipando contra esto, contra 1.1 y contra Ehrlichia, Anaplasma, no sé qué. Bueno, viene en la bolsa contra todo lo que está analizado. Si encima tipas contra el 7, pues a lo mejor se te pone la bolsa, pues no sé qué decirte, pues en 150 euros. ¿Cuánto le tienes que cobrar al dueño para poner una transfusión? O sea, si normalmente ya hay problemas para
confundir por los precios que tienen las transfusiones. Si lo subes más de precio, pues no va a querer nadie. Y estamos hablando de sangre tipada y sangre comprada. No os quiero decir ya cuando se hace una directa de un perro conocido o de tu perro o del perro del amigo del vecino y al perro que está malito en este momento. Y ahí vas, llegas. Vale. Otra premisa dice, los productos de los glóbulos rojos deben administrarse con una bomba de infusión. Bueno, pues unos sí, otros no, otros sí. Entonces parece ser que hechas pruebas, el 100%, hay un 100% de probabilidades de supervivencia a los 49 días después de la transfusión de los glóbulos rojos cuando se administraron sin bomba, simplemente por gravedad. Un 50% de supervivencia al mismo tiempo cuando se ha utilizado una bomba peristáltica y nada de probabilidad de supervivencia a las 24 horas con una bomba de jeringa. El caso es que los gatos no hay problema. En cualquier caso, esto es lo que os dije. Hay cosas de este artículo que yo hago. Nosotros respondimos con bomba. Es decir, ponemos un sistema con filtro y ponemos bomba. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No hemos tenido más problemas, pero vale, nosotros en la Universidad de León se pone bomba. No sé cómo se hacen en la Roscodina, pero nosotros en la Universidad de León lo ponemos con bomba y no nos pasa nada. Ay, un momento, que me voy. Vale. La premedicación, es decir, dar antihistamínicos, dar glucocorticoides o dar antipiréticos, reduce las posibilidades de reacciones. Lo hace mucha gente. La verdad, y tienes cierta razón, es decir, si tú lo das antes, si se produce la reacción, a lo mejor lo enmascaras y no te das cuenta hasta que la reacción no está demasiado pasada desapercibida. Yo lo hago. O sea, nosotros en León ponemos antihistamínico y ponemos no antipirético, ponemos antiemético, ¿vale? Por costumbre o por lo que queráis. También porque nos quedamos como más tranquilos nosotros. A lo mejor si enmascaramos las posibles reacciones, pues no te digo que no, pero si ya de por sí es una técnica, ¿vale? Que no se hace todos los días, que andamos un poco nerviosos, que nosotros somos bastantes, es decir, yo no sé cómo estáis en vuestras clínicas, pero a lo mejor estáis una o dos personas, desde estáis todos más tranquilos, que nosotros estamos nosotros, quiero decir, los veterinarios, los internos, alumnos, tal, entonces, bueno, hay un poquito de caos, tienes que pedir silencio, tienes que no sé qué. Entonces, bueno, una de las cosas que a mí me calma mucho es estar yo calmada. Entonces, para estar yo calmada tengo que como tener, no sé, controladas todas las posibles situaciones. Entonces, como desde el principio se empezaron a poner antihistamínicos y antieméticos, pues se siguen poniendo. No hay más allá. Los productos sanguíneos deben calentarse antes de la administración. Esto sé que lo hace mucha gente y esto no debe hacerse. Es decir, una cosa es que se atempere, ¿no? Y otra cosa es que se caliente, agua caliente. No. Y obviamente siempre mover. Es decir, si no tenéis rodillos, no tenéis no sé qué, yo a esto les enseñé, cuando no tenemos rodillos, que se pone así la bolsa y se hace así y ves a alguien por el pasillo haciendo así todo el rato, porque la bolsa no se puede quedar, más que nada por el tema de las plaquetas, por el tema de los agregados de glóbulos rojos, etcétera. Entonces, dice este señor que calentar la sangre a 35 o 37 grados, siempre y cuando no se supere los 42 grados, bueno, es mucho más efectivo calentar por fuera, por alrededor al paciente, más que calentar el producto que le vas a poner. ¿He perdido la señal? No, María, te hemos puesto sin imagen porque se entrecortaba un poquito y a ver si sin enviar imagen Vale. se te oye mejor, ¿de acuerdo? Pero Vale, estás sigo perfecta, entonces, ¿no? puedes lanzar de nuevo la presentación y seguir. Vale, muy bien. A ver cómo consigo ya hacer esto ahora, no te creas tú que eso no es fácil. A ver, un momento.
Dale simplemente Era en en el compartir, Power. ¿no? No, estás compartiendo. En el PowerPoint dale de nuevo a lanzar la Ah, vale, a lo presentación grande al entera. poco. Eso es. Pues vale. Bien. Vale, a mí no me gusta calentar. Es decir, una cosa es que se ponga un poquito debajo del grifo de agua caliente, pero no dejar la bolsa ahí. Es decir, la bolsa tiene que estar, para mí, tiene que estar moviéndose todo el rato y que el calor se distribuya para que no haya ninguna zona que los glóbulos rojos aumenten demasiado de temperatura, etcétera. Calentar al individuo por alrededor, lo de poner un suelo caliente tampoco me hace demasiada ilusión. Yo prefiero no calentar la sangre, ¿vale? Simplemente atemperarla el tiempo que haga falta, moverla continuamente, etcétera. Dice, los concentrados de glóbulos rojos requieren dilución con solución salina para la administración. Yo nunca jamás, la casa comercial me ha recomendado para nada que diluya absolutamente nada, simplemente que tenga las precauciones que hay que tener con una bolsa, pero y nosotros compramos concentrados de glóbulos rojos, ¿eh? No tenemos que diluir nada ni nada de nada, simplemente se pone en directa. Se entiende que con la cantidad de anticoagulante que tiene la bolsa, con la cantidad de glóbulos rojos que tiene la bolsa, los 450 mililitros, va que chupa. Vale, el plasma está indicado para el uso de la hipoproteinemia. Bien, lo que os pongo aquí y que dice este señor es que la cantidad de plasma requerida para elevar el nivel de albúmina del paciente, 1 gramo decilitro, es aproximadamente entre 40 y 50 mililitros por kilo. Con lo cual, imaginaos la cantidad de plasma que hay que meter al animal, en un animal de 30 kilos aproximadamente. Habría que meter muchísimo plasma y además hay una sobrecarga circulatoria impresionante. Entonces, cuando hay una hipoproteinemia, yo no digo que no haya que poner plasma, algo sí, pero no basar todo en la utilización de plasma, porque es que es una barbaridad. Y luego una idea también bastante extendida es que el plasma de los sobrevivientes o de los supervivientes de parvo ayuda a los pacientes con parvo. Entonces, ojo, tengo un animal, ha sobrevivido, le saco sangre, le saco el plasma y se lo pongo a este otro que tiene parvo y está muy malito. Entonces, parece ser que hay un estudio que evaluó el uso de una dosis única de plasma que contenía los anticuerpos contra el parvo y en comparación con un placebo con suelo salino fisiológico y no se vio ninguna diferencia. Entonces parece ser, y pongo aquí lo de Black 2012, parece ser que eso es un poco una teoría difundida. Sin más. Otra cosa que os quería comentar era, os dije que cuando una bolsa, como cosa práctica, cuando una bolsa no se utilizan los 450 mililitros, porque muchas veces no se utilizan, y uno solo 150, ¿qué hago con el resto? Vale. Yo me he encontrado de todo hasta que, a ver, son cosas tan obvias que muchas veces piensas que no tienes que explicar. Y entonces de repente abres un día el cajón donde están las sangres, el cajón de la nevera, y hay un charco de sangre y dices, pero bueno, no es que no sé qué sobró y le he puesto un esparadrapo, pero vamos a ver cómo cierras una bolsa de sangre con un esparadrapo. No es que no sé qué, bueno, ideas mil. El tema es que no se puede perder la esterilidad de dentro de la bolsa, nunca, porque en el momento que pones un esparadrapo, primero, en el momento que quitas el sistema, ya has perdido la esterilidad. Entonces, lo que conviene hacer es, con bolsa, con sistema y todo, haces un nudo lo más fuerte que puedas. También hay unas grapadoras, ¿vale? Bueno, son especiales. Yo alguna vez he intentado, en mis probatinas esas que hago en horas raras, hacerlo con una grapadora normal y, hombre, tampoco da mal resultado, pero a ver, no es muy técnico, es una grapadora normal, es un apaño y le pones una grapa, pero siempre por
va por encima del nudo. Es decir, no puedes perder. A ver, si pensáis en una bolsa de sangre, pensáis que tiene 2 pitorros hacia arriba. ¿Vale? Uno de los pitorros es el que utilizáis en una de las transfusiones. El otro pitorro es el que os queda para la siguiente. El primero que utilizáis no se puede volver a utilizar, pero no lo puedes abrir al ambiente, es decir, no puedes perder la esterilidad. Entonces, ese, con el sistema y todo, haces un nudo como si no hubiese un mañana. ¿Vale? Y con un poquito de calor, sellas el tubo de plástico por encima del nudo. ¿Vale? Y una vez ya está hecho, cortas por encima del sello de plástico. ¿Vale? Te queda, no has perdido la esterilidad en la bolsa para nada y te queda el otro pitorro para utilizarlo en la siguiente transfusión que necesites. Por esa tontería ha habido que tirar bastantes sangres porque siempre viene el nuevo de turno, siempre viene el nuevo de turno que llega la bolsa de concentrado de glóbulos rojos y la mete en el congelador. Y dices, pues te la has cargado, porque los glóbulos rojos no se pueden congelar. El plasma sí se puede congelar. Los concentrados de glóbulos rojos se refrigeran, no se congelan. Vale. Y luego el mismo nuevo, es que fue la misma persona que lo hizo, el pobre. Con toda su buena voluntad, puso el esparadrapo, etcétera, etcétera. No, inhabilitó porque ya se había perdido totalmente la esterilidad en la bolsa y hubo que tirar todo porque, claro, había entrado aire, había entrado contaminación, etcétera. Entonces, bueno, todas esas pequeñas cosas son de ir aprendiendo sobre la marcha porque son cosas que aunque te lo leas por ahí, aunque leas artículos, aunque leas libros, aunque leas tratados, y yo pongo muchos, me podéis pedir lo que queráis, que yo os lo mando, no viene. Es decir, son cosas del día a día que o aprendes sobre la marcha, como toda una vida, o no hay nada más que hacer. Entonces, yo creo que ya llegados a este momento, me gustaría saber, pues eso, ¿cómo hacéis vosotros? Yo ya os he contado algunas experiencias mías, pero ¿cómo lo hacéis vosotros? ¿Que os ha pasado alguna cosa? ¿Cómo habéis solucionado algún problema? Etcétera. No sé, que habléis un poco vosotros. Sois profesionales, no sois alumnos. Con lo cual, pues, bueno, del intercambio de experiencias aprendemos todos. ¿Alguien me cuenta algo? ¿Alguien me comenta algo? ¿Alguien me matiza algo? Nada. A la organización me gustaría ver un poquito de algo, de participantes o algo. ¿Alguien ha levantado la mano? Nadie. De momento no, María, pero bueno, son pocos. Vamos a permitirles hablar, por si alguien quiere hablar, que Vale. sepáis que los 9 tenéis, si activáis el micro, los tenéis en mute. Si lo activáis, podéis hablar con la profesora María Pano. ¿Hacéis transfusiones regularmente o alguna vez o nadie nos cuenta nada? A ver, si parece que tenemos... nos dice Estefanía, a mí me hubiera gustado tener alguna experiencia que contar, pero no he tenido la oportunidad de hacer ninguna transfusión. Vale, esto nos lo comenta Estefanía López Alonso. ¿Y le hubiese gustado qué? Que le hubiese gustado tener alguna experiencia que contar, pero no ha tenido la oportunidad de hacer ninguna transfusión. Vale. ¿Trabajas en una clínica, Estefanía? Estefanía, si activas el micro deberías de poder hablar, si quieres hablar en lugar de escribir. Estefanía, activa tu micro, porfa.
Ya está, ya tiene el micro activado, ya te deberíamos poder oír, Estefanía. Vale. ¿Trabajas en una clínica, Estefanía? ¿No te oímos? Sí, no se le oye. O sea, sí tiene el micro, sí que lo ha quitado de silencio, pero no se le Vale. oye. Bueno, a ver, Estefanía, yo no sé si estudiaste en Lugo o dónde estudiaste. Yo te hablo por mí, no sé quién es en este momento el director, directora del Hospital Prof. Codina, pero estoy casi convencida, y pondría la mano en el fuego, de que si tú vas para allá y hablas y dices, oye, mira, estaría interesada en ver una transfusión, por favor, ¿me podéis avisar el día que vayáis a poner una transfusión? No creo que te pongan ningún impedimento. Si te soy sincero, o sea, yo no lo haría. Y a mí alguna vez, no igual, pero sí que me ha pasado algo parecido con algún exalumno y me han venido a decir, oye, mira, no sé qué, sobre todo con las quimios, oye, mira, me gustaría ver una quimio porque la que yo vi en su momento, pues tal, y me han dejado su teléfono y yo les he avisado y han venido de espectadores y a preguntar y tal. Entonces yo no creo que haya ningún problema en que te avisen desde el hospital cuando vayan a tener una transfusión. De verdad, vamos, creo que no sé, el tema docente va implícito en que ayudar no solo a los alumnos, sino también a los exalumnos, que aunque ya sean compañeros, cosa que yo siempre les he dicho y siempre he hecho. Es decir, a mí me han mandado casos de anemias, de tal, María, por favor, que no sé por dónde seguir. Y bueno, pues nos hemos roto la cabeza hasta que hemos sacado el caso para adelante. No creo que ningún profesor te diga que no. Si tú pides específicamente, oye, mira, quiero que me aviséis cuando hagáis una transfusión porque me interesaría verla. Sin más. ¿Alguna pregunta más? De todas formas, Estefanía, si te va el tema y tal, hay mucho escrito. Ponte en contacto conmigo y yo te paso mucha información. Pero en la página esta que os he dicho del Centro de Transfusión Veterinaria, léetelo despacito porque hay muchas cosas y se aprenden muchas cosas. Entonces, bueno, si trasteas tú por tu cuenta, bien. Si necesitas, ya te digo, información, PDFs, artículos, etcétera, tú ponte en contacto conmigo, maria.cano, con minúsculas y sin acento, @unileon.es, y yo te mando lo que quieras. Simplemente digo, no, soy Estefanía del curso de transfusión de Lugo, y ya te sigues y dime quién eres, pues de todos muchos alumnos, desde el segundo hasta que se va. Entonces dime quién eres, para centrarte yo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Nadie. ¿Vale? Pues no sé, profesor Benedito, yo creo que podemos dar esto como... Podemos A ver, entonces esta ya. foto que os pongo aquí, un momentito, José. Esta foto que os pongo aquí arriba es una foto que está sacada de la página del Centro de Transfusión Veterinaria, pero puede estar sacada de nuestro frigorífico perfectamente. Así es como vienen las bolsas, tal cual, en un tupper. La bolsa viene sellada, viene además una bolsa de plástico para cuando tenéis que calentar la sangre para que no toque directamente la bolsa con la sangre, para que no toque directamente el agua del grifo, etcétera. Estos dos de la izquierda, los dos que son amarillitos y tal, son plasmas congelados, los otros dos son sangre, en realidad son concentrados de glóbulos rojos. La bolsa pequeña es de gato, la bolsa grande es de perro, y así es tal cual viene. O sea, en un tupper os van a llegar, los de sangre van al refrigerador, los de plasma van al congelador.
la vida media de los plasmas es de 4 años, ¿eh? O sea que pueden mantenerse congelados 4 años, que el tiempo es suficiente para que podáis utilizar. Y bueno, no es muy ético, pero sí se puede congelar y descongelar, ¿vale? Si no se utiliza toda la cantidad. El plasma, los glóbulos rojos, ya os digo, los 2 pitorrillos, están aquí 1 y 2, uno a la izquierda, otro a la derecha, más el del centro, pero a los lados hay 2. Uno se utiliza en la transfusión y el otro en la otra, pues si no usáis todo en la misma transfusión. Y yo creo que nada más. Profesor Benedicto. Bueno, Creo que bueno, vamos a agradecer a la profesora Cano su conferencia, su disposición para entablar cambios de opinión entre los que escuchantes y la profesora. Espero que estos contactos se mantengan en el tiempo, sobre todo si se comienzan a hacer transfusiones, pues siempre surgen alguna duda y ahí tenemos a la profesora Cano que nos puede echar una mano. Aprovecho ya, aparte de dar las gracias a la profesora Cano, aprovecho para decir que el día 20 y 27 de abril va a haber un curso de cardiología dado por Javier Carruncho. Y el día 29 va a haber un curso de citología hepática a cargo del profesor, el doctor Marcaccini. Entonces, que lo sepan que de aquí a final de mes todavía hay 3 videoconferencias, una el 20, otra el 27 de cardiología, ambas, y el día 29 de citología hepática. Se lo digo porque la próxima semana se pondrá en marcha la publicidad de estas videoconferencias para que la gente se pueda apuntar. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia y esperamos que vayan asistiendo también a otras conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado. De nada. Podemos entonces ya despedirnos, ¿no? Buen fin de semana para todos. Buen fin de semana. Lo mismo os digo. Adiós.